Bienvenidos a todos, hola, muy buenas tardes. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es la interculturalidad en salud. ¿Qué es la interculturalidad en salud? Es el proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos de diferentes culturas o específicas. Quédense con nosotros para aprender más a fondo de lo que es la interculturalidad en salud. A continuación, veremos una introducción de lo que es interculturalidad en salud. Interculturalidad en salud, salud intercultural, enfoque, perspectiva intercultural y otros semejantes se han introducido al discurso y la práctica de la salud pública en los últimos años, sin que se haya logrado previamente un adecuado consenso sobre sus significados, sus diferencias y sus similitudes implicadas en esto. Una ya abundante y creciente literatura médico-científica utilizada en estos conceptos y diversas iniciativas públicas y privadas, algunas de alcance local y otras de alcance nacional en muchos diversos países, afirman fundamentalmente en estos conceptos. Sin embargo, una simple revisión sin alcance y orientaciones nos muestra una diversidad de apariencia semejante a la diversidad cultural sobre lo que se fundamenta en estos conceptos. En el presente video revisa una forma de introducción a algunos de los aspectos vinculados con la interculturalidad, su origen y en particular la interculturalidad en salud, como un elemento que contribuye para que los profesionales de la salud aborden el tema de una perspectiva de competencia cultural. Hay una enorme diferencia entre los discursos que son difícil acceso a la propia naturaleza del tema tratado y aquellos en que la oscuridad deliberada de la prosa oculta cuidadosamente la vacuosidad o la banalidad. Vamos a seguir hablando sobre la perspectiva histórica. La evidencia de la diversidad cultural no es un tema contemporáneo. Es tan antiguo como la humanidad. Desde los árboles de la antigüedad, los viajeros han dejado evidencia de su sorpresa al comparar las lenguas, religiones y costumbres y explicar la realidad que desarrollan distintos pueblos. Si alguna explicación se brindaba de esta diversidad, era de carácter mítico, vinculado más con la propia historia que con la ajena. En Occidente, esta forma de relacionarse con el otro, con lo extraño y ajeno, se mantiene hasta la Edad Media. Los libros de viajeros se referían a lejanos imperios como el de Catay, y al descubrir sus costumbres, el estilo no se diferencia en su carácter descriptivo. Algo más tenían en común. Ambos grupos de relatos se referían mutuamente a sujetos lejanos que podían exacerbar sus asombros, pero con lo que no mantenían una relación de compartir espacios. Corresponde al periodo de difusión imperial de la cultura europea. Los primeros intentos de explicación de esta diversidad de la busca de una interpretación ya no para un conocimiento lejano, sino para interacciones directas y complejas. Son un ejemplo de discusiones en el siglo sobre las poblaciones americanas, la que pretendían entender la naturaleza de los indios como diferente a la naturaleza de los europeos y por tanto una justificación para la esclavización. Ahora les voy a hablar un poco de multiculturalidad e interculturalidad. Antes de intentar acercarnos al concepto de interculturalidad, debemos orientarnos en términos y conceptos que podrían llevar a cabo una confusión. Uno de ellos es la multiculturalidad. De la deriva el culturalismo, pero lo que parece ser un juego de palabras es en realidad una distinción importante. La multiculturalidad es el reconocimiento, la constatación de la existencia de diversas culturas en un mismo territorio,
sean estas originales, inmigrantes o derivadas o variantes de una cultura homogénica. En este sentido, diversas denominaciones nacionales, habiendo ya abandonado el simplismo de la noción culturalmente homogénea, se autodefinen como multiculturales por la existencia en su territorio de pueblos originarios. Pero en realidad el culturalismo no está enfocado exclusivamente a los pueblos indígenas, nativos u originarios, sino a las diferentes culturas que pueden observarse en una sociedad, independientemente de cuál es el origen o naturaleza de estas diversas culturas. De la multiculturalidad se deriva el culturalismo, pero este no es una simple aplicación o consecuencia de la multiculturalidad. Identifica una acción de respeto frente a la diferencia cultural, cualquiera que sea la naturaleza de esta. Por tanto, trasciende el componente étnico, pues las diferentes culturas no se limitan o derivan de las diferentes etnias. El multiculturalismo se genera dentro de la cultura occidental como una expresión de derecho a la diferencia, a la diversidad, y no necesariamente por su componente étnico. En este sentido, el culturalismo, al amplio desarrollo en los países relacionados, ha sido importante en los procesos de reivindicación de distintos grupos marginados por opciones diversas, religiosas, sexuales, entre otras, y ha permitido que alcancen sus derechos. Puede interpretarse las reivindicaciones indígenas como un caso especial dentro del culturalismo, pero con una notable diferencia. En todos los casos, los pueblos indígenas han desarrollado una cultura propia previamente o simultáneamente a la cultura homogénica en un determinado territorio o por diversas razones históricas. Han venido en culturas dominadas, subrayadas o que se mantienen. El culturalismo se desarrolla en particular en Estados Unidos, en el campo educativo, dando lugar al biculturalismo, solución apropiada para la solución norteamericana que supone que un mismo individuo puede recurrir a elementos pertenecientes a dos culturas diferentes y hasta contrapuestas, y sin embargo separar claramente entre ambas a voluntad. Tal es el caso de la escuela bilingüe que se practicaba en Estados Unidos y que también llega a diversos países en América Latina. Luego de algunos años de aplicación de este modelo, la educación bilingüe y los cuestionarios en América Latina se acrecientan a fines de los años 60. Acusando de este modelo educativo nos resulta en la conservación de las lenguas nativas y de la cultura nativa en que se sustenta esta lengua, sino todo lo contrario en el contacto en supuesta equidad de las dos culturas. En realidad se efectuaban en un marco de preeminencia y ventaja de la cultura dominante, induciendo a los jóvenes de sus patrones culturales originales y reemplazando por los de las culturas dominantes, que se percibía como superior. Se producía así la culturalización de las comunidades indígenas y la homogenización del castellano como lengua oficial y del poder, regalizando los idiomas nativos, despojándolos de su carácter unificador de la cultura. Hola, hoy les hablaré sobre el tema de pueblos indígenas, pero para poder comprender el tema de pueblos indígenas, les daré un breve resumen sobre lo que es interculturalidad. Como hemos venido hablando en el video, interculturalidad propone la interacción entre dos culturas diferentes que estén identificadas para que exista un reconocimiento. Por eso es importante la determinación de los pueblos indígenas, lo que implica reconocer un grupo humano diferenciado de los demás y luego acceder a su identidad. Entonces es lo que les vengo diciendo, de que los pueblos indígenas están, cada pueblo indígena latinoamericano está reconocido o tiene sus diferencias culturales por sus distintas tradiciones, creencias que lo hacen diferente a otros pueblos indígenas de América. Con la llegada de los europeos
América Latina fue que un error que tuvieron los europeos fue que identificaron a los nativos como indios, lo que no fue un buen comienzo. Los actuales pueblos indígenas en América Latina son el resultado de la marginación que han roto lazos ancestrales. Los conquistadores vio como una unidad cultural y étnica, pero lo que en realidad era una expresión de diversidad cultural. Esto quiere decir que la diversidad cultural se dio ya que los pueblos españoles tenían sus creencias y costumbres, mientras que los pueblos indígenas, los nativos, ya está. Derechos humanos e interculturalidad. Los derechos humanos nacen a partir del siglo XIX, luego de la Revolución Francesa y Americana. Se basan en la convicción de todos los seres humanos que comparten una identidad inherente. Estos derechos, llamados de primera generación, se limitan a los aspectos políticos y civiles como una forma de limitar el autoritarismo de los gobiernos y comprenden el derecho a la libertad, a la libre expresión, a la libertad de credo religioso y otros semejantes. A inicios del siglo XX, derivado de la fuerte influencia de la ideología socialista y de los movimientos sociales como la Revolución Rusa, se interpreta que los derechos civiles son simples libertades formales que no tienden a consistencia si no se complementan con una segunda generación de derechos. Los llamados derechos económicos, sociales y culturales, con la creación de las Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso de internalización de los derechos humanos que tiene su base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Pero como su nombre lo indica, solo tiene de carácter de recomendación para los estados. Las normas vinculadas se darán con dos pactos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, ambos de diciembre de 1966. Sobre esta base se desarrollan convenciones regionales de derechos humanos iniciales en Europa en el 1959, seguida de la Convención Americana de Derechos de 1990 y otras posteriores. A partir de los años 70 y en relación con nuevas condiciones internacionales derivadas del surgimiento de nuevas naciones por culminación del proceso de descolonización, así como la constitución de bloques de los países del tercer mundo como los no alineados, más una creciente interdependencia de los países, se postulan nuevos derechos denominados de tercera generación que por parte atienden problemas concretos de la consolidación de nuevas naciones y la necesidad de enfrentar coordinadamente problemas entre los diversos países que conforman el nuevo panorama internacional. En este marco se urge el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es el referente de las reivindicaciones indígenas. Síndromes culturales. Los múltiples retos de la salud intercultural desbordan los objetivos de esta revisión, de algunos de los temas vinculados con la interculturalidad, pero la complejidad de la tarea se puede graficar en este punto de contacto entre una visión intercultural y una visión etnocéntrica, occidental de la salud, que son los síndromes culturales. La existencia de los síndromes culturales dentro de la nosografía occidental puede interpretarse como un punto de contacto con otras manifestaciones de enfermedad que no son describibles por la medicina occidental o que no son discernibles o remitidas a manifestaciones definidas por sus signos resaltantes. Pero el hecho que los síndromes culturales formen parte de una clasificación de enfermedades del comportamiento nos muestra que en realidad falta mucho por recorrer en el camino a la medicina occidental. En América, los síndromes culturales nos acompañan cotidianamente y no debe haber un profesional de la medicina que no se haya encontrado numerosamente con estas formas de enfermedad en su atención habitual,
la mayoría de veces referida o mencionada como un diagnóstico evidente por sus propios pacientes y ante lo cual absolutamente desprovisto de formación para interpretarlos suele atinar, en el mejor de los casos, a una cortez evasiva del tema. El mejor de los casos, los síndromes culturales, sin embargo, son tan reales como cualquier otro síndrome que se haya aprendido en la Facultad de Medicina. Existen descripciones desde los cronistas y han continuado desarrollándose, aunque estuvieron inicialmente confinados a la población indígena. Actualmente están ampliamente difundidos en la población mestiza por su naturaleza continua, asentándose en una cosmovisión precolombiana, aunque permeablemente en diversos grados por componentes exógenos, provenientes de la cultura occidental, exogenata, nata. Síndromes culturales, como categorías de la biomedicina, reconocen que existen entidades clínicas que no pueden ser explicadas desde los principios biomédicos, pero son verificables por el médico occidental. Su inclusión en el DSM no es consecuencia en la existencia de signos y síntomas como cualquier otra identidad clínica, ni tampoco de la ausencia de un mecanismo diagnóstico específico o de una terapéutica basada en componentes en partes rituales, pero también físicos, sino que la medicina clínica, desde su propio esquema, es interpretación de los signos del cuerpo. No puede aceptar la existencia de síndromes referidos a una alteración del cuerpo físico que no pueda ser englobado en alguna de las categorías nosofrágicas existentes. Además de la biomedicina, rechaza la sola idea de que existen enfermedades expresadas a través de síndromes que solo existan en un lugar geográfico. Un precepto básico de la biomedicina es que la función depende del órgano y este es invariable en cualquier. En este video abordamos temas de la interculturalidad, la multiculturalidad y cómo la interculturalidad es un factor importante en los pueblos indígenas para poder ser diferenciados y cómo los españoles tuvieron ese primer encuentro de interculturalidad con las tradiciones de nuestros pueblos indígenas nativos de América Latina. Como una conclusión de este tema es de que la interculturalidad es un concepto derivado de las ciencias sociales, en particular a la antropología, que se ha ido permaneciendo a diversas disciplinas. La interculturalidad